Lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy día nos presenta a nuestro Señor Jesucristo rodeado de mucha gente, más aún, la gente, dice San Lucas, se apiñaba alrededor de él, se apretujaba, se reunía muy apretada alrededor de él. Querían estar junto a Jesús. Esto es más necesario hoy que nunca. Es necesario seguir juntándonos alrededor de Jesús, estando cerca de Él. Después, nuestro Señor va a darles unas enseñanzas, hablando en general acerca de esta generación. Y va a decir, esta generación es una generación perversa. Es una generación perversa. Igual podría decir también nuestro Señor de la generación actual, la de hoy, la de ahora. Esta generación es una generación perversa. Pide un signo. Siempre estamos pidiendo signos a Dios. Siempre estamos pidiendo de una y otra manera signos a Jesucristo. Que muestre su poder, que se dé a conocer. Estamos pidiendo signos y sin embargo el signo es el mismo. Por todo lo que continúa después en el Evangelio de hoy, Jesucristo mismo es ese signo. Jesucristo es, con su misterio pascual, es decir, con su pasión, con su muerte, con su resurrección, es el signo que trae luz al mundo. Es el signo que trae vida al mundo. Es el signo que ilumina el caminar del hombre aquí en la tierra. Y sin embargo el hombre sigue pidiéndole un signo. Nuestro Señor va a poner como signo a Jonás, aquel hombre que recibió el mandato de Dios de predicar la conversión al pueblo de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. El imperio asirio era el que tenía sometido al pueblo de Israel, especialmente al reino del norte, el reino de Israel. El imperio asirio lo había sometido y había expulsado y llevado al destierro a mucha de su gente, precisamente a Nínive, la capital del imperio asirio. ¿Cómo pedirle a un israelita que vaya a predicar la conversión a la capital del imperio que los tenía dominado? Jonás se resiste, Jonás huye y en su huida termina en el vientre de una ballena, estando 3 días y 3 noches. Un anticipo, una figura de lo que va a ser después de la pasión y de la muerte de nuestro Señor, su sepultura. Y así como después de 3 días salió Jonás, después de 3 días
sale nuestro Señor, se levanta de la sepultura, es decir, resucita. Y por eso Jonás es un signo para esa generación. Nuestro Señor va a decir: esta generación pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive. ¿En qué sentido Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive? Jonás recibió el encargo de Dios de predicar la conversión del pueblo de Nínive. Jonás durante 40 días va a estar predicando esa conversión, pero no va a decir más que unas cuantas palabras que las va a repetir constantemente. Jonás va a decir: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Eso es todo el mensaje, esa es toda la predicación de Jonás. Va a recorrer toda la ciudad predicando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Les hace ver el castigo por sus pecados. Por tanto, es una llamada al reconocimiento de su maldad, de la maldad de sus pecados al pueblo de Nínive, empezando por las autoridades y por todas las personas. Y como consecuencia, un llamado pues al arrepentimiento, un llamado a la conversión. En este sentido, Jonás se convierte en un signo para los habitantes de Nínive. Es Jonás el signo del arrepentimiento, el signo de la conversión con su predicación, con su llamado. Y por eso nuestro Señor va a decir: como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y efectivamente, nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio público, su predicación pública, empezó llamando a la conversión. Conviértanse, hagan penitencia, porque ha llegado el reino de Dios. Y el llamado a la conversión, el llamado a la penitencia está presente en la predicación de nuestro Señor a lo largo de todo su ministerio público. Jesucristo, como Jonás, es un signo para esa generación, pero además también, como Jonás, es un signo para la generación de todos los tiempos, con su misterio pascual, con su pasión, con su muerte, con su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo se convierte en un signo para todos los tiempos. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, va a decir nuestro Señor. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es decir, cuando una vez crucificado fue elevado, y ya crucificado y elevado sobre la tierra, va a entregar su vida a su Padre Dios. Jesucristo se convierte en ese signo que va a atraer a todos, toda la mirada de todos los tiempos, todos los corazones de todos los tiempos. Nuestro Señor se convierte, pues, como Jonás, en un signo para todas las generaciones, más aún para la nuestra. Ahora necesitamos más que nunca mirar a Jesucristo, centrar nuestra mirada en Él, en el crucificado. La cruz es la manifestación más grande, suprema, del amor infinito de Dios Padre por el hombre cuando entrega a su Hijo. Es la manifestación suprema del Hijo dando su vida, ofrendando su vida a su Padre Dios por nosotros, para que alcancemos la reconciliación con Dios, para que podamos liberarnos del pecado, del demonio y de la muerte eterna. La cruz está significando todo eso, y por eso Jesucristo es ese signo. Pero después también va a hablar de otro signo. Salomón y su sabiduría son un signo de Cristo. Cristo es la sabiduría. Nuestro Señor va a decir: cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen.
porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Hay uno que es más que Salomón. Jesucristo, como la sabiduría eterna de Dios, está ya prefigurado en el Antiguo Testamento, en ese libro de los Proverbios, aquel conocido texto del capítulo 8 de Proverbios, cuando se habla de la sabiduría como presente junto a Dios eternamente, creando y junto a Dios Padre. Después, en el Nuevo Testamento, San Juan, en su Evangelio desde los inicios, nos recuerda que esa sabiduría ya existía. En el principio existía la palabra, existía el logos, existía el verbo, existía la sabiduría. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y después San Juan va a decir, y la palabra, es decir, el logos de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría eterna de Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como unigénito del Padre. Jesucristo es la sabiduría, pero acaba de decir que la reina del sur, de una zona de Arabia, o del sur de Arabia, pues que había escuchado lo que se decía de Salomón y de su gran sabiduría, fue a visitarlo. Y cuando lo vio, y cuando lo oyó, y cuando escuchaba sus reflexiones y veía todo su aparato que tenía organizado Salomón en el palacio, en su palacio, pues comprobó efectivamente la gran sabiduría de Salomón. Y aquella mujer le va a decir, pues lo que me contaron de ti no fue ni siquiera la mitad de lo que realmente eres. Ahora he comprobado tu sabiduría. Y nuestro Señor va a decir que la reina del sur, pues vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice nuestro Señor, y aquí hay uno que es más que Salomón. Jesucristo mismo se está calificando como la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios. Por eso decía San Bernardo, en estas tres cosas se conocerá que tu boca está llena en abundancia de sabiduría, si confiesas de palabra tu propia iniquidad, si de tu boca sale la acción de gracias y la alabanza, y de ellas salen también la edificación. Jesucristo es la sabiduría eterna de Dios. Por eso, este Evangelio que nos permite volver nuestra mirada a nuestro Señor en la cruz, y por lo tanto renovar nuestra fe en la redención realizada por nuestro Señor, en la salvación que ha traído para toda la humanidad y que ha hecho posible que nos reconciliemos con su Padre Dios y que nos ganara el acceso a la vida eterna, siempre y cuando nosotros queramos. Este Evangelio nos permite eso, volver nuestra mirada a Jesucristo crucificado, volver nuestra mirada a Jesucristo, la sabiduría eterna, y pedirle que dirija nuestras acciones y nuestro corazón. Y se lo pedimos a través de la Virgen Santísima, Santa María, Reina de la Sabiduría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.